pero muy buenas tengan todos y bienvenidos aquí a su programa en Evidencias. Primeramente, agradecido inmensamente de Dios, el cual nos habita a cada uno de nosotros, por permitirnos nuevamente estar aquí frente a usted para poder conversar, para poder indagar, para poder recordar lo que significa el misterio que ya no está oculto, que es maravilloso. Este misterio que dice el apóstol Pablo, que a Dios le plació revelarle a los gentiles, ¿sí? O sea, los gentiles son las personas que aún no han entendido, ¿sí? Que viven a espaldas a Dios, que de pronto no tienen el interés por ahora, pero que la palabra persuade su vida para poder despertar ese espíritu de vida, ese Cristo en nosotros que nos habita, pues que nos hace y nos forma en la vida de Dios aquí en la tierra. Así también queremos saludar todo el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo extendido en todo este estado Táchira y donde Dios tenga bien poder llevar esta transmisión que se permite a través de esta plataforma televisiva donde pues nos dedicamos a poder dar lo que creemos conforme a lo que está escrito, lo creemos y así lo confesamos. Entonces creemos y confesamos que Cristo está en nosotros, que esa era la esperanza y que ahora se vive la realidad, la cual es la vida de Dios a través de cada uno de nosotros. Queremos hoy hablar de este tema que es muy importante. Jesús dice que Él es el autor y el consumador de la fe, ¿sí? Entonces Él va a consumar la fe. La consumación de la fe es la certeza y la confianza, el establecer por medio de la fe la certeza de que cada uno de nosotros ha establecido la vida de Dios en sí mismo, ha establecido la vida eterna, la vida divina. Ya está imputada en ti. Cuando le digo que ha establecido es porque la ha entendido, la ha practicado, ha perseverado en ella, ha establecido el conocimiento con el sentimiento y los dos coordinan, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando con los que conocen la ley, él dice que con la mente le servía a Dios, pero con el cuerpo, la carne no se sujetaba a la ley de Dios, sino que se sujetaba a la ley del pecado. Pero cuando ya coordinamos la madurez espiritual, renovamos el entendimiento pleno, dice, el cual nos libró, no nos va a librar, nos libró. ¿Y dónde nos libró? En el sacrificio perfecto, hecho una sola vez y para siempre, en la cruz del Calvario. Queremos enaltecer ese sacrificio perfecto, queremos elevarlo porque la religión lo que ha hecho es minimizarlo, ¿sí? ¿Por qué lo minimiza? Porque en la apostasía se dice que la cruz no venció a nadie, que todo sigue igual, que como que Jesús vino y dio su vida y no significó nada. ¿Por qué? Porque parece que todo continúa igual. Pero esto de que parece, pero no es la realidad o la verdad de que todo continúa igual, es porque se ocultó la verdad de ese sacrificio perfecto, ¿sí? Por eso se le Dios, antes de revelarle esto a algún hombre, ¿sí? Porque Él no reveló qué significaba la gloria. Es más, antes de la cruz no lo reveló. Antes de la cruz le dijo a los apóstoles, ¿sí? Tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no la van a soportar. Obviamente no la van a soportar porque ellos tenían el espíritu por fuera. ¿Sí? El espíritu se había hecho carne y el espíritu estaba con ellos, pero no en ellos. Después de la crucifixión, la predicación por el evangelio de la gloria y haber oído la verdad del evangelio, dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, esto lo habla el apóstol Pablo. Esto lo habla el apóstol Pablo. ¿Y por qué el apóstol Pablo? Porque él fue escogido por Dios de lo más vil y lo más menospreciado. O sea, él mataba, perseguía y encarcelaba y hacía apostatar el nombre de Jesús, hacía blasfemar, el nombre de Jesús entre los creyentes, los perseguía. Por eso dicen, yo perseguidor, pero ahora todos dan gloria a Dios porque el que perseguía ahora predica el evangelio que perseguía. ¿Sí? Entonces,
¿Qué sucede? Esta característica que tenía el apóstol Pablo, él era abogado de la ley, ¿sí? Él era candidato a sumo sacerdote, era doctor de la ley, hablaba varios idiomas, era candidato, ¿sí? Candidato a ser sumo sacerdote, y esto tenía requisitos importantes. Por ejemplo, él tenía doble ciudadanía, él era ciudadano judío de la tribu de Esteban, creo, y era romano, ¿sí? O sea, él era, ¿cómo es? Vamos a decirlo así, era preparado para lo que Dios necesitaba. Por eso él dice, esta sabiduría que es predestinada desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y que Dios me apartó desde el vientre de mi madre, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo conociera, para que conociera a Jesucristo, para que pudiera revelar que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo, ¿sí? Es Dios sobre todas las cosas, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y ahora habita en nosotros, que Dios cumplió todo lo que decían las profecías dichas de los profetas del Antiguo Pacto. Entonces, al Dios cumplir esto, le revela todo el misterio a Pablo. Es importante entender esto. Por ejemplo, Pablo dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿sí? Fui llevado al tercer cielo, ¿sí? Al paraíso, como a una tercera gloria que se encuentra el paraíso, o sea, todas las palabras inefables de Dios. Porque en la altura mayor de Dios, pues ya no comunica palabras, comunica sentir, ¿sí? Deseos. O sea, ya no es audible, sino ya tú tienes todo el conocimiento y la expresión a un sentimiento, y tú operas como naturaleza divina. Por naturaleza, o sea, tú no operas por mandamiento por afuera, porque alguien te lo diga, porque alguien te persuada, sino que ya tú eres totalmente la vida de Dios, y la vida de Dios se expresa de una manera pues acorde a las cosas de Dios, de una manera divina, de una manera de amor, porque dice, Dios es amor. ¿Qué está diciendo? No que eso es algo que Dios tenga, no, sino que eso es Él, amor, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, pues, este hombre las escucha, ¿sí? Dice, porque dice que escuchó, ¿sí? Entonces es importante compartirlas. Por ejemplo, en un lugar dice que el apóstol Pablo, no de hombres, ni por hombres, ¿sí? O sea que no lo escogieron los hombres, ni por los hombres él enseña, ¿sí? Sino que es Dios mismo en él, ¿sí? Y a que todo el que enseña le da la palabra y le hace recordar su verdadera naturaleza, que es divina, no de hombre natural ni animal, ¿sí? En otro lugar dice que el hombre animal no entiende los misterios de Dios. Entonces, ¿cuál es ese hombre animal? El hombre que no tiene el don de la fe, o sea, que tiene la oportunidad de tener fe, pero no la ha adquirido. Entonces, él no entiende las cosas espirituales, porque para él le son locura, ¿sí? O sea, por ejemplo, que yo le diga a usted que su verdadera identidad no es esto, no es Agustín, no es Pedro, no es Luis, no es Julio, no es Marcos, sino que su verdadera identidad es Jesús, porque ese es el ser el cual usted le habita y tiene que formar y dejar que se manifieste. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Continuamos aquí en su programa En Evidencias. Recuerde que Evidencias está dedicado a evidenciar la palabra de la predicación de Jesucristo. Hay una sola palabra después de la cruz de la predicación de Jesucristo, la cual le fue informada al apóstol Pablo. No sabe él si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Estoy seguro que él tuvo que ir en las dos, ¿sí? Tuvo que estar en el cuerpo, pero en un estado elevado que se conectó con la mente de Cristo, ¿sí? Con la mente, o sea, con la mayor mente, ¿sí?
La ciencia le llama la supraconciencia para no caer ellos en discusiones doctrinales religiosas, pero se conecta y comienza a descargar toda la información a la cual el hombre fue quitado o fue sacado de ese paraíso, de ese Edén. El paraíso o el Edén no tiene que ver con un lugar físico, con un lugar, como le dijera, con una localización o una longitud o cierto lugar. El Edén o el paraíso tiene que ver con entender, recuperar el conocimiento, ¿sí? Porque el reino está dentro de nosotros. Entonces, al conectar, al renovar el entendimiento a la mente de Cristo, automáticamente tú comienzas a experimentar lo que es el reino de Dios. Por eso dice, el apóstol Pablo dice esto, dice, aquellos a los cuales les he predicado el reino de los cielos, ¿sí?, no verán más mi rostro. ¿Por qué? Porque es que eso era lo que él predicaba, el reino de los cielos. ¿Qué sucede? Él escribió y entre los que escribió ocultó la sabiduría. ¿Sí? La ocultó para este tiempo, para que fuera revelada por quién. Dice, yo coloqué el fundamento y otro edifica encima. Ese otro es este servidor, ese otro también es todo el que encuentra ese conocimiento que es Cristo en nosotros, ¿sí? Para esto hay que alcanzar una estatura espiritual. No quiere decir que esto sea por encima de todos, no, más bien esto ayuda a que uno aterrice más y esté más, sí, viendo a los demás como a superiores, ¿sí? Hay gente que usted ve hablar y les ve la jactancia, ¿sí? La jactancia, porque el conocimiento hace que la gente se jacte, ¿sí? Se jacte y comience a tener jerarquías, ¿sí? Comience a sojuzgar, a dominar. Así como en el mundo las jerarquías dominan. Pero dice que entre nosotros no es así, que aquí el que más grande es el que le sirve a todos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué era lo que servía? ¿Dónde tocó el Señor esa palabra? Pues en un símbolo de una cena que era del antiguo pacto, ¿sí? El símbolo en la Pascua. Y dijo, yo estoy aquí sirviéndole a todos, ¿sí? Y ahí lavó los pies, que eran rituales del antiguo pacto, antes de la cruz, que después de la cruz ya no tiene nada que ver, porque eso eran símbolos, pero no quiere decir que no tengan algo de enseñanza o algo aprovechoso para después de poder estar en Cristo. Entonces, no se trata de jerarquías, no se trata de ser superiores, sino se trata de edificar a la iglesia de Dios, a la amada de Dios. Se trata de hablar del reino de los cielos, porque es una realidad, es una verdad. Esto no conduce a que se levante una denominación, una doctrina, un partido político, una organización de algo. No. Esto conlleva a que todos seamos un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio que es la formación de Jesucristo en cada uno de nosotros. Entonces, poder comunicar, poder dar lo que el Espíritu está dando, para mí es muy importante. Para mí es muy importante. Que no dejamos de pronto de tener algunas situaciones que el viejo, como decir, ya el viejo hombre quedó sepultado, está muerto, no existe. Pero esa mala costumbre que uno antes de llegar a los pies de Cristo, antes de llegar al conocimiento, antes de llegar al sentir de Dios, antes de poder experimentar lo que conocemos al cuerpo, pues no deja de surgir una que otra cosa, pero no tiene nada que ver con esto porque esos son deseos engañosos, ¿sí? Por ejemplo, una mala noticia, tú dices no la recibo y tú anulas todo el procedimiento de esa mala noticia, ¿sí? Bueno, a no ser de que por ejemplo se murió alguien querido y todo eso, pero tú tienes que tener la madurez de entender de que esa situación más bien ellos pasaron a la vida propia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo, ¿sí? Para poder disfrutar de este estado físico de la creación.
pero tú vienes de ser eterno, o sea, tú vienes de un cuerpo, del cuerpo celestial, el cuerpo de ser el Espíritu de Dios, y te introduces a un cuerpo en este estado. Entonces, cuando sales de este cuerpo es como si cambiaras de habitación. Tú estás en la sala y fuiste a la cocina, por ejemplo, o tú estás en la cocina y entraste a un cuarto. ¿Sí? Simplemente es otra habitación, pero sigues existiendo. Tienes una experiencia aquí que ¿cuál es el propósito de esta experiencia? Recordar quién eres. ¿Qué sucede? Dios se hizo un propósito. El propósito de él fue crear un cuerpo, meter su espíritu, y al meter su espíritu, el cuerpo no recuerda quién es. ¿Sí? Por eso Adán, ¿sí? Adán, que es el hombre, dice, por un hombre entró, por un hombre que desobedeció entró la muerte, y la muerte pasó a todos. ¿Sí? Y dice que Satanás vino a matar. O sea, Pablo compara a Adán caído con la naturaleza Satanás que se opone al espíritu, ¿sí? Entonces, prácticamente cuando Jesús dice también, yo vi caer a Satanás como un rayo, estaba hablando de Adán. ¿Por qué? Porque se enalteció y cayó del estado de gloria que tenía y olvidó todo el conocimiento. Entonces, así como por un hombre caímos, pues por un hombre fuimos regenerados, Jesucristo hombre, ¿sí? Somos ya regenerados, ya nos libró, ya nos sentó en lugar celestial, pero esto es un estado de posición completa. Yo le llamo absolutos, ¿sí? Yo le llamo absolutos. En la Escritura, esos misterios de posición completo son absolutos. ¿Por qué? Porque es un estado que tú ya tienes, solo que estás en un cuerpo experimentando alcanzar esa plenitud que ya te habita, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en un programa anterior dijimos que Dios está buscando lo que ya perfeccionó. Ya lo perfeccionó, ¿sí? Dios ya lo perfeccionó. Lo que sucede es que esas personas pueden estar operando en deseos engañosos, ¿sí? En deseos engañosos. ¿Qué son los deseos engañosos? Pues que le hacen tener comportamientos en contra del amor, en contra del respeto, en contra de la vida, en contra de su propia vida, en contra de su propio ser, porque son cosas que se inculcaron en la mente, ¿sí? Pero todo el que nace después de la cruz nace con todas las herramientas de poder vivir la vida Jesús, ¿sí? Solo que lo primero que pasa cuando usted nace es que, por ejemplo, lo llevan a un registro y le ponen un nombre que esté de moda, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pusieron el nombre Exxon porque en el tiempo en que, más o menos, en el lapso que yo nací, Brasil había quedado campeón. Nací aquí, o sea, en este plano, ¿no? Brasil había quedado campeón y Pelé, el rey Pelé era la sensación. Entonces Exxon Arantes de nacimiento Pelé y me pusieron Exxon, ¿sí? Entonces, no fue culpa de mis padres, esto viene como generacionalmente viene practicándose. ¿Por qué? Porque te atan a las cosas de la tierra. Por eso tú te formas pensando en tener una casa terrenal. No es malo, no estoy diciendo que vayas en contra de eso, pero tampoco estoy diciendo que te amarres, te aferres, porque todo lo que, ¿cómo le digo? Todo lo que se tiene para que Dios te da para administrar, que te lo dio para administrar, se queda. ¿Sí? A la final, si lo dejas a los hijos, a las generaciones, pues todo eso pasa, pero el único que queda es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tienes fecha de vencimiento en este cuerpo, pero eres eterno. O sea, Pablo dice, tu cuerpo terrenal, hablando de este, pero tu cuerpo celestial es eterno. Él es el que te habita, tu verdadera entidad. Él está conectado a la mente de Cristo. La mente de Cristo, escúcheme, ¿sabe por qué la Escritura dice que usted no debe juzgar a un hermano, señalar a un hermano, usted no debe condenar a un hermano? Hermano, ¿sí? No debe condenar a un hermano. Hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿sí? Así, sencillo, que hace la voluntad de mi Padre. Mi Padre es Jesucristo.
Entonces, el que hace la voluntad de mi Padre no debe ser juzgado por mí, porque si es mi hermano, yo ¿qué estoy haciendo? Me estoy juzgando a mí mismo, porque la mente de Cristo, como es una sola, ella cree que tú lo estás haciendo en contra tuya. ¿Sí? Tú lo estás haciendo en contra tuya. Y pues la escritura le llama, que eso se llama la carnalidad de la mente. Celos, envidias, contiendas, disensiones y todas las obras de la carne, ¿sí? Las cuales nombra pues Pablo en sus cartas. Entonces, ¿qué sucede? Jesús, por ejemplo, dice que ya nos santificó. Entonces, si Él ya te santificó, Él no te llama pecador. No, pero hermano, es que yo todavía, bueno, todavía, ¿por qué? Porque no has entrado a vivir la palabra que dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces no has pasado a experimentar de qué significa el dominio propio, qué significa esa integridad, esa perfección y esa transparencia de ser hecho hijo de Dios. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos acá en su programa en Evidencias. Seguimos recordando. Recuerde que es algo que ya te habita, ¿sí? La sabiduría predestinada, ¿sí? Es algo que ya está en ti, porque Cristo ya está en ti. Él contiene esa sabiduría. Por eso dice Cristo, sabiduría de Dios, ¿sí? No dice Cristo aprendiendo a ser Dios. No, Cristo, sabiduría de Dios. No dice Cristo estudiando. No dice Cristo quemando la pestaña. No, Cristo, sabiduría. Eso ya es una posición. Al tú entender que Cristo está en ti, accedes a Cristo, la sabiduría de Dios. Activas. Por eso es que el engaño dice que es por afuera, ¿sí? El engaño te lleva a lugares hechos por las manos de los hombres, pero la verdad te lleva al templo hecho por las manos de Dios, que eres tú mismo, ¿sí? Por eso dice por ahí, ¿acaso ignoráis que ustedes son el templo del Espíritu Santo y que aquel que destruye el templo, Dios le destruirá? Y bueno, sabemos cómo se destruye el templo, ¿no? Dándole mal uso que no sea a la voluntad de Dios. Queremos también poder insistir, persistir, ¿sí? La Escritura dice que es como si Dios rogase a través de nosotros para que puedan oír este programa, pues tiene esa petición interna que es que Dios encuentre esos oídos que tiene preparados para oír, ¿sí? Esos escogidos es que van a oír la palabra y entender el misterio de lo que significa que cada uno teniendo a Cristo es Jesús en sí mismo, y que cuando tú formas a Cristo, como Pablo le dice, vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, está hablando es de que tú te conviertes en Él, es de que tú en ese espíritu al manifestar tienes tu rostro, tu genética como Dios te la dio, pero manifiestas a Dios, manifiestas a Cristo, a Jesús. Y el mismo poder que tuvo Jesús o que tiene Jesús, lo tienes tú. ¿Por qué? Porque eres imagen y semejanza de Dios. ¿Sí ve? Es algo maravilloso. Es lo que Dios quiere. Dios quiere llevar este conocimiento a toda la tierra, porque esto es lo que quita todo engaño. ¿Sí? Cuando tú eres alumbrado en el entendimiento, toda la mentira se va. Por ejemplo, si tú entiendes que Dios no habita en templos, sino que habita en ti, tú no haces un viaje externo, sino interno. Y ya, y sales de la mentira. Y Dios comienza a decir, ¡ay, al fin! Entonces comienza a revelarte, comienza a enseñarte, porque nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, yo mismo le enseñaré, dice la Escritura. Conforme a lo que está escrito, creemos y confesamos, ¿sí? Que eso es la verdad. Jesucristo está en ti, y si lo formas, pasas a ser uno con Él, y si eres uno con Él, eres Él mismo, ¿sí? El que está en Cristo es Cristo. Eso es lo que Dios pues quiere compartir en este tiempo, ¿sí? Porque la mente está preparada, lo puede recibir, ¿sí? Ya pasaron los 3 días de oscuridad. ¿Cuáles eran los 3 días de oscuridad? Lo que pasa es que los que viven en dogmas o en parábolas judaicas están esperando que se apague la luz y que quede todo oscuro.
pero no saben que la escritura es figurativa, ¿sí? Y tiene figuras comparativas. Entonces esa oscuridad es comparada, ¿sí? Por ejemplo, que no habla luz durante 3 días. Esa oscuridad es comparada a la ignorancia de la mente, ¿sí? A no conocer lo que significa la revelación de la gloria de Jesucristo por la predicación de Jesucristo dada al apóstol Pablo. Jesucristo solo le predicó a Pablo por primera vez y Pablo se convierte en Cristo porque dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive por mí, y se convierte en Cristo y comienza a decirle a todos los creyentes de ese momento todos los misterios. No los pudo aclarar completamente. Por eso él dijo, cuando yo sea quitado van a vender lobos que no perdonarán al rebaño. Dice, va a venir la apostasía, el hijo de perdición, o sea, es hijo, pero está perdido en el entendimiento, en esa oscuridad, y eso tenía que durar 3 días, tiene que durar 3 días, y estamos recorriendo las primeras horas del tercer día, y Dios está encendiendo esa luz de entendimiento para que tú puedas vivir conforme a Dios, conforme al segundo hombre creado según Dios. Ese eres tú y soy yo, Dios en este cuerpo. ¿Sí? Increíble, no, porque esa es tu naturaleza eterna. Ese nombre que te dieron en un registro cuando pequeño, ese nombre es terrenal, pero tú eres celestial. ¿Sí? Cuando tú mueres, mira, la mente, ¿sí? Aquí la voz que te habla el espíritu, o la voz que te habla la carne, porque tú formaste lastimosamente una cultura según el hombre, ¿sí? Caído, no te formaste como esa raza espiritual que es Dios, sino formas, por ejemplo, toda la información terrenal. Esa información terrenal te hace desear las cosas terrenales, y a veces puedes ir en contra de lo que sea por lograrlo, ¿sí? Pero también la información celestial que Dios da a través del apóstol Pablo comienza a hacerte anhelar las cosas celestiales. Pablo dice que a él le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión. Entonces ese evangelio pasa a ser el camino, escúchame, el camino pasa a ser la verdad y pasa a ser lo que te da vida. ¿Para qué? Para formar a Cristo en ti, que es la nueva naturaleza, y en Cristo no hay circuncisión, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre. O sea, no hay otra vida. ¿Qué es lo que me muestra eso? Que no hay otra vida, que ya saliste del camino y llegaste a puerto, llegaste a ser la vida de Dios en la tierra. Entonces no tiene que ver con tus propósitos, aunque son importantes, tienen su importancia, pero no tiene que ver con tus propósitos, sino con los deseos de Dios para poder expresarse a través de ti. ¿Sí? Entonces todo lo que tienes y todo lo que haces es según el propósito de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, glorifico a Dios en mí y en ti. ¿Por qué? Dios nos ha permitido llegar casi a 8 o 9 años en este programa. Hemos tenido que recorrer ciertas situaciones, pero Dios está, ¿sí? Dios está, ¿por qué? Porque nos comunica, nos expresa su amor. Él te dice, ya te perdoné, reconcíliate conmigo. ¿Qué reconciliarte? Abandona esos deseos engañosos. El que roba ya no robe, ¿sí? ¿Por qué? Porque son situaciones que tú tomas decisiones radicales y el Espíritu te apoya. También conoce tus debilidades, también conoce las cosas que no puedes controlar, pero no quiere decir que Él no te haya dado el Espíritu de poder, es que tú no has reconocido que lo tienes. Cuando tú reconoces que ese Espíritu de poder es Cristo en ti, tú comienzas a tener la vida de Dios, porque la esperanza era que Cristo viniera a nosotros, pero ya está. Entonces la esperanza termina y comienza la realidad. Entonces tú vives esa realidad de vida, Jesús, esa realidad de vida eterna, ¿sí? Entras en el reposo de Dios, no en el reposo tuyo. No tiene que ver con un día de la semana, ningún día de la semana. El reposo de Dios es que Dios repose en ti y obre, ¿sí? El reposo no tiene que ver con dormir, con no salir, con guardar algo. El reposo tiene que ver con que tú entiendas que el Espíritu de Dios reposa en ti y la obra que hace la hace Él. Pablo dijo, ya lo que yo hago no lo hago yo, es la gracia de Dios,
¿Sí ve? O sea, Dios mismo, porque la gracia es la persona de Jesucristo. ¿Sí? Entonces no tiene que ver con dormir un día, tiene que ver con entender, ¿sí?, quiénes somos. ¿Qué es oscuridad? ¿Qué es esa oscuridad de esos 3 días? No entender quién eres desde la eternidad. Y tú desde la eternidad eres la identidad divina llamada Jesús. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Bueno, continuamos acá en este cuarto segmento. Recuerde que estamos muy agradecidos porque usted esté conectado, estemos en un mismo sentir, ¿sí? En un mismo sentir. Esto es importante, ¿no? Dice en un mismo pensar, para que todos, sí, estemos unánimes juntos, para que el mundo crea. Entonces también dice que tenemos que tener un mismo sentir y un mismo pensamiento. Entonces, ¿qué sería el mismo pensamiento? Bueno, el evangelio de la gloria de Cristo, o el evangelio de la incircuncisión, o el evangelio del Espíritu de la gracia, es el mismo, ¿sí? Y que todos hablemos lo mismo. ¿Qué misterios habla ese evangelio, que son las columnas de ese camino, de ese ministerio, o de ese misterio que ya no está oculto? Que después de la cruz, Satanás fue destruido con la muerte de Jesucristo en la cruz, porque dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Las maldiciones fueron destruidas, y Efesios te dice que tú eres bendecido con toda bendición en lugares celestiales. Es en tu mente, para que tú ejecutes la realidad en el sentir de tu cuerpo. También te dice que el acta de los preceptos, las maldiciones y todo eso quedó clavada en la cruz, o sea, quedó atrás en el sacrificio de la cruz, y que resucitaste ya con bendición. Por eso eres ya bendecido, porque las maldiciones fueron quitadas, ¿sí? No hay maldiciones generacionales, no hay maldiciones de que no. Dios ya te quitó eso, ¿sí? Si tú venías teniendo una mala procedencia, pues si Dios te procesa recogiendo lo que sembraste, que puede pasar, pero llega el momento que sales de eso porque has perseverado en la santidad, en la palabra, en el crecimiento espiritual, ¿sí? Y has podido pues entender, elevar, comprender y saber quién eres, ¿sí? También nos dice que el reino de los cielos está en la tierra, porque lo acercó a la tierra. ¿Cómo lo acercó? Con un conocimiento. Jesús acercó un conocimiento que no había oído. Pablo acercó un conocimiento que Jesús ocultó, ¿sí?, para después de la cruz, porque no lo iban a entender, pero lo iba a entender. ¿Por qué? Porque estaba preparado. Era preparado, era el candidato a sumo sacerdote, doctor, abogado de la ley. Lo que le estoy diciendo no es poco, no es un abogado, por ejemplo, secular en alguna materia, especialista en algo, no. Estamos hablando de que era abogado de lo que era realidad antes de la cruz, que era la ley de Moisés, sí, que era un pacto añadido. Pero después de la cruz es la realidad, que es la ley del Espíritu, que es el pacto eterno, ¿sí? O sea, que es desde antes, pasó por la añadidura y resucitó y sigue. Por eso Jesús dice, yo soy el que era, morí y ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque ese pacto es del Espíritu. Y como tú eres Espíritu Dios, tú recuerdas ese pacto cuando entiendes que tú no eres la naturaleza caída en la cual tú te formas comúnmente. Tiene peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú deseas las cosas terrenales y te olvidas de las cosas celestiales. Entonces tú no pasas tu vida y no descubres el propósito por el cual Dios te trajo, ¿sí? El mismo que Él se colocó. Él creó un cuerpo, metió su espíritu, pero al meter su espíritu, el cuerpo olvida quién es. Entonces tiene que recordar, y por eso dice, háganse como niños. ¿Por qué? Porque hacerse como niño sana. Cuando usted se hace como niño y de verdad esto ha sido trabajado, donada la tierra, para que usted no tome esa decisión, porque es Dios el que lo llama, ¿sí?, sino para que usted tome esa determinación de poder continuar a pesar de, siendo valiente, ¿en qué? En perseverar en la doctrina de Cristo, ¿sí?
para que usted vea que está muerto el pecado, que es otro de los misterios, que está muerto el pecado. Un muerto nada siente, está muerto el pecado, ¿sí? Está muerto los deseos engañosos, porque dice que el que es de Cristo ya crucificó juntamente con él todos los deseos de la carne. Ya, no dice, nos va a clavar en la cruz los deseos. No, 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 ya nos crucificó, que juntamente con él morimos, juntamente fuimos sepultados, juntamente fuimos levantados y juntamente fuimos sentados en lugares celestiales. O sea, tú, según la posición del Espíritu, tú eres perfecto, perfecto en todos los sentidos. ¿Qué es lo que sucede? Esto que conoces en la perfección del Espíritu es la mente de Cristo, ¿sí? Y tienes que traerlo al cuerpo para manifestarlo, ¿sí ve? Y eso da frutos. Por eso, es para el propósito de llevar frutos para Dios. ¿Qué es eso? Amor, respeto, poder compartir con la verdad con otros, para que recuerden también, para que se les olvide que tienen un nombre terrenal, que tienen un padre terrenal, sino que son padres biológicos, pero tu verdadero padre es Dios. Tu verdadero padre, porque tú eres espíritu. Entonces habitas un cuerpo. Cuando sales de este cuerpo, la mente es eterna. Entonces la mente es el campo que Dios quiere tocar para que se te revele el reino de los cielos, porque la mente de Cristo es el reino de los cielos. En la tierra, el conocimiento de la mente de Cristo, el sentir, ¿sí? Por ahí dice, y Dios tuvo este sentir, que se despojó, ¿sí? Se despojó de ser Dios, de toda su gloria, se despojó y vino y se metió en un cuerpo de humillación antes de la cruz, en un cuerpo en semejanza de hombre caído de pecado, ¿sí? En semejanza al pecado, ¿sí? Imagínese, ¿sí? De pronto uno con la mala conciencia, uno dice, no, pero no, se sentiría como yo, pero Dios se metió en ese cuerpo, se humilló, ¿sí? Para poder llevar a cabo todo el cumplimiento de lo que estaba escrito en la ley, en los profetas, en los salmos. Entonces ese cumplimiento ya está hecho. Y muere en la cruz, destruye a Satanás, destruye el pecado, para siempre, lo erradicó. Usted lo que tiene es deseos engañosos. Usted no es imputado de pecado por Dios porque su espíritu es perfecto. Usted lo que tiene es deseos engañosos y malas costumbres que usted adquirió mientras que caminaba sin el conocimiento de Dios en la tierra. Eso es lo que se le manifiesta. A mí me gusta explicarlo por medio de la enfermedad. Por ejemplo, le aparece una enfermedad. Usted diga, no la recibo, no es de mí, pero la estoy viendo, pero usted no camina por vista, usted camina por fe. Entonces no la recibo, no es de mí. ¿Sí ve? Porque usted está estableciendo su nueva naturaleza, y la nueva naturaleza en Cristo, si aparece alguna enfermedad, ella la sana, pero esa va a aparecer es porque usted está acostumbrado desde pequeño que le dijeron que usted se enfermaba. ¿Sí? Usted no le dijeron que usted es el Espíritu de Dios en la tierra manifestado en un cuerpo. ¿Por qué? Porque es muy difícil de entenderlo. Porque el hombre animal no entiende las cosas espirituales. Pero mire esto me lo regaló el Espíritu en estos días. Solo existe Dios. Y si existe Dios, no existe otro. Entonces todos comprendemos, o somos parte o somos Dios. Sencillo. No existe otra cosa. Por eso cuando tú, por ejemplo, juzgas, condenas, ¿sí?, a un hermano, a alguien que entiende la palabra, la mente de Cristo, como ella sola existe, para ella no existe la mente común, ¿sí? Dice, Pablo le dice en Atenas, dice, Dios ya pasó por alto esta ignorancia, sus filosofías de hombres, ya pasó por alto esa ignorancia, para decirles que ellos eran el Dios no conocido, ellos mismos. La mente entiende que se está atacando a sí misma, ¿sí? O sea, el hermano tiene la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo, ¿sí? Yo hago algo en contra de él, lo señalo, lo juzgo. Entonces la mente entiende
que se está atacando a sí misma. ¿Sí? Por eso le dicen a Pablo, qué fuerte es darte coces contra el aguijón. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, llegamos a este último segmento de su programa en Evidencias. Este es un programa que nace en el corazón de Dios. Este es un programa que ha tenido que ir mejorando tanto en la edición como lo que se va enseñando. Este es un programa que no tiene nada que ver con un sistema religioso. Este programa no le rinde cuentas a hombres, ¿sí? Este programa le rinde cuentas al Espíritu de Dios. Este programa creo firmemente, esa es mi convicción. Este programa, todo lo que se dice, el guión, la palabra, lo que se dice es el Espíritu hablando, el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu que te da vida. ¿Sí? Por eso sabemos decir aquí, y lo repetimos constantemente, que Dios no habita en templos de materia de hombre, ni es adorado por hombres, porque Él más bien es el que le da vida a todos. O sea, Dios da una vida eterna, que es la vida divina de Él, ¿sí? Para que usted deje de ser un hombre animal, o sea, un hombre natural, y pase a ser un hombre espiritual, o sea, un hombre creado según Dios, que es la nueva naturaleza en la cual nos colocó Cristo. Hermano, esto no es si usted quiere o no quiere. Esto es que usted ya está ahí. Y si Dios en esta vida, así, en este cuerpecito que Él te dio por aproximadamente, ojalá más de 100 años, ¿sí? Tú no atiendes al llamado. Dios te va a llamar después de que salgas de cuerpo, porque Él es soberano. Si estás en ese plan entramos todos. Yo considero que Pablo dice, los escogidos eran los escogidos de ese tiempo para que oyeran, así como en este tiempo hay escogidos para que oigan, ¿sí? Porque no los podemos alcanzar a todos. ¿Por qué? Porque tiene que multiplicarse este conocimiento por toda la tierra, así como entró la maldad. Por ejemplo, el hombre inicuo comenzó a decir de que tú eras pecador, entonces tú en ese estado de pecado, tú lo que practicas es el pecado, porque te lo dicen, ¿sí ven? Entonces viene el apóstol Pablo a decirte tú eres santo. Entonces nadie quiso copiar que es santo, y es verdad, somos santos, porque no es por tu fuerza, Dios te santificó. Dios vino y participó de tu propio cuerpo, así caído en deseos engañosos, y Él venció, no pecó, y fue a la cruz y murió y resucitó, y te resucitó. Y así como por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la vida eterna, y eres imputado de eso, ¿sí? Entonces Dios quiere llegar a tu corazón, que es el pensamiento, para revelarte el reino que se encuentra dentro de ti. Por eso Él dice, el reino está en nosotros. El reino está en nosotros, dentro de nosotros. El reino no está afuera. Y entre más se conozca la persona a sí mismo, más encuentra a Dios, porque el camino y la verdad y la vida es hacia adentro de ti mismo. Es un recorrido donde te niegas toda tu conciencia caída y comienzas a adquirir un conocimiento elevado de Dios, un pensamiento, comienzas a gobernar en vida, a reinar en vida. Dios te da autoridad por la palabra para poder ejecutar, así como Él hizo la creación por la palabra. Hágase, sea hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres el Espíritu de Dios. Entonces, claro, Dios hace todo bueno, así te parezca a ti que no es conveniente, que es malo, así tú digas, es malo, Dios es malo. No, Él considera que eso es bueno. Te duele, te procesa, te trilla, de todo, pero a la final el producto es bueno. Y ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, ese es el llamado siempre a través de esta pantalla televisiva. Por ejemplo, a mí me sorprende Pablo cómo evangelizaba a los nuevos creyentes, ¿no? Él les decía, ustedes gentiles, Dios les da la oportunidad de que conozcan qué significa Cristo en nosotros, de que les sea revelado ese misterio. Porque es que la gente le dicen, ay, mire a ver si usted acepta a Dios. Ay. Entonces uno se pone así todo arrogante y dice, no, después. ¿Sí? No, hermano, ¿sabe qué? Más bien
es un privilegio que Él nos ame de esa manera, de verdad, de que pueda, decirte, mira, es que ya te perdoné, ya no tienes pecado, simplemente estás en deseos engañosos porque primero vino la apostasía y no se sigue perdonando al rebaño, pero ya llegó el tiempo de que entiendas que eres perdonado, de que eres justo, de que eres limpio, de que eres redimido. Ya llegó el tiempo de que te reconcilies conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo una experiencia dentro de ti y yo quiero ser expresado en amor, porque eso es lo que yo soy. Esa es la naturaleza de ser Jesús en la tierra. ¿Sí? Yo quiero expresar amor, respeto, conocimiento, ¿sí? Salir de esos deseos engañosos donde un pensamiento, porque es un pensamiento que te convenció y tú te afirmaste en ese pensamiento. Alcoholismo, drogadicción, atracción al mismo género, todos esos son pensamientos que alguien lo dijo, tú lo tomaste y comenzaste a darle vida, pero eso es vida sobre un engaño. No hay vida realmente, eso es un engaño. Eso es vivir engañado, eso es vivir fuera de la mente de Dios. ¿Sí? Fuera de la mente de Dios. Entonces, es vivir fuera de Dios porque si Dios no reconoce que no existe otro, sino Él solo existe, más bien la gente no reconoce que es Dios en sí mismo. ¿Sí? Eso se trata de la reconciliación. Entonces, agradecemos a Dios por permitirnos nuevamente este día muy especial. Todos los días son especiales, pero a mí me fascinan los días de grabación. Me encanta poder conversar con usted, poder decirle que Dios dice, cerca de ti está la palabra. ¿Sí? Cerca de tu boca está la palabra. Porque, ¿cuál es el poder de este nuevo pacto? Si yo conozco el nuevo pacto, el poder de Dios se expresa. El poder de este nuevo pacto es la confesión, pero conforme a lo que está escrito, ¿sí? Y no lo escrito de todo eso que estuvo en el antiguo pacto o lo que escribieron las cartas judaizantes, no, lo que está escrito en el Evangelio de la gloria de Cristo. Ahí, lo que predicó Jesucristo a Pablo y Pablo convertido en Jesucristo predicó a otros, ¿sí? De eso es lo que le estoy hablando, puntualmente de eso, puntualmente de eso. La otra escritura, téngala por ahí como para comprobar que sí, esos fueron engañadores, o que fueron imperfectos, pero es la revelación que está oculta en las escrituras que le fueron predicadas al apóstol Pablo. De eso es lo que le estoy hablando. Ese es el camino que te lleva a la naturaleza de vida, a la naturaleza eterna, a la naturaleza creada según Dios, a reconocer de que realmente el sacrificio en la cruz consumó los siglos y las edades. Bendecidos con toda bendición.